Pónganse sus audífonos y solo recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad. El primer relato lo comparte un joven llamado Miguel. Se titula La parálisis del sueño. Todos hemos sentido esa sensación cuando nos despertamos y no podemos movernos. Casi siempre suele ocurrir de noche y a altas horas de la madrugada. Pero ¿qué es en realidad esto? No es normal despertarse sin poder moverse, ni gritar, solo ver, sentir y oír. Dicen que después de las 12 de la madrugada, la hora está muerta. Y todos los que estamos a esta hora dormidos, empezamos a sentir cosas raras, como ganas de ir al baño, la sensación de que alguien te mira, miedo, incluso podemos oír voces. Esto se debe a que después de esta hora, los seres del más allá cruzan al mundo de los vivos, por lo cual, siempre que estés despierto a estas horas de la noche, estarás siendo observado por un ente maligno, ya sea un demonio o un muerto. ¿Has escuchado la expresión "se me subió el muerto"? Esto es una expresión para llamar a la parálisis del sueño, y se llama así por lo mismo, ya que a estas horas tu cuerpo es débil, ya deberías estar descansando, pero como no lo haces, tu cuerpo, aunque no lo notes, se vuelve débil. Esto hace que demonios y muertos intenten hacerte daño o hasta poseerte. Pero bien, ya estabas dormido y te despertaste y no puedes moverte. Solo sientes una presencia encima de ti. No puedes hablar. Felicidades. Un espectro encontró debilidad en ti y ahora ha intentado poseerte. Pero ¿qué hubiese pasado si no hubieses despertado? ¿Aún estarías vivo? Pues déjame decirte que no. Muchas personas han muerto. Mi explicación. Varios investigadores revelaron que una de las causas por la que estos mueren sin razón mientras duermen es porque un demonio en su intento de poseerlos les ganó y ya no pudieron despertar, por lo cual quedaron penando y se les suele ver merodeando por los rincones de la casa, buscando a sus familiares desesperados, ya que aún no saben que están muertos. Pero no te deberías preocupar por eso. Preocúpate por dormir temprano, ya que en estos momentos un muerto puede estar escuchando esta historia contigo. Si les están gustando estas historias, pueden suscribirse al canal, dándole like o dejando algún comentario. Nos ayudan mucho para seguir creando contenido. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales como La Noche y sus historias. La siguiente historia la comparte Yarit Yado y se titula Guardo a mi hijo en un cofre. Cada mañana, al despertar, abro el cofre donde tengo a mi hijo. Mientras acaricio su pequeño cráneo, le murmuro: buenos días, aunque sé que no puede escucharme. Espero que no crea que lo abandoné. Espero que sepa que jamás lo haría. Cuando mi hijo murió de fiebre, me rehusé a dejarlo ir. Era tan solo un niño y todo lo que me quedaba en la vida. Por eso recurrí a estas historias que me contó mi madre, los rituales y leyendas que enriquecieron mi infancia. Las condiciones para traer a alguien del más allá sean muy simples. Recuerdo que cuando me burlé de todos aquellos que fallaron en el intento, segura de que mi fuerza de voluntad lo superaría por mucho, atravesé los campos en la noche y ahí encontré al espíritu débil y tenue de mi hijo. Fui su guía durante todo el camino de regreso a su cuerpo y jamás le permití mirar hacia atrás. Cuando vi a mi hijo abrir los ojos nuevamente y sonreír, creí haber hecho lo correcto. Sonreía, corría y jugaba como siempre. Llegué a creer que podíamos hacer como si nada hubiese pasado. Pero unos días después, la podredumbre se extendía por toda su piel. En ese momento me di cuenta de mi gran error.
No le devolví la vida a mi hijo, solamente traje el espíritu de regreso a su cuerpo. Intenté consolarlo mientras su cuerpo se inflamaba y se caía a pedazos. Lloraba día y noche, aterrado al ver su carne desprenderse de los huesos. Dejó de gritar hasta el día que finalmente su garganta se pudrió. Intenté llevarlo nuevamente al inframundo, devolver el espíritu de mi hijo, pero el camino se me negó. Aquel engaño a la muerte tenía como castigo mantener aquello que le robé. Cuando sus ligamentos finalmente cedieron, tomé sus huesos para guardarlos en un antiguo cofre que heredé de mamá. Sería lo mejor para mi hijo. A veces los huesos de mi hijo se quedan inmóviles dentro de ese cofre durante horas, incluso días, proporcionándome la falsa esperanza de que ha regresado a donde pertenece. Sin embargo, tarde o temprano la osamenta vuelve a vibrar, y por eso sé que todavía sigue vivo. Alguna vez deseé con todas mis fuerzas tener a mi hijo aquí conmigo. Hoy daría cualquier cosa porque muriera. La siguiente historia la comparte Alejandro Funes y se titula La leyenda del charro negro. Guadalupe era una chica muy hermosa, pero muy vanidosa y rebelde. Acaba de cumplir 18 años. Se sentía capaz de cuidarse sola. Sus papás no le permitían salir con ningún chico que no fuera de su edad, pero a ella le gustaban los hombres mayores. Una vez Guadalupe necesitaba dinero para comprar ropa de moda, pero sus papás eran muy pobres y no tenían para consentirle esos lujos. Así que Guadalupe habló con el dueño del bar más famoso de San Miguel de Allende, en Guanajuato, para ver si le daba trabajo como mesera. El dueño la contrató. Solo le pidió que se presentara ese día por la noche y tendría que trabajar hasta que el último cliente se fuera. Guadalupe estaba contenta por conseguir trabajo. El problema ahora serían sus papás, quienes no la dejarían ir a trabajar a ese sitio. Entonces se las ingenió engañando a sus padres, que dormiría temprano para que no se dieran cuenta que se escaparía por la ventana. Ya en el bar le estaba yendo muy bien. Había servido varios tragos y había dejado muy buenas propinas, pero una de las intenciones de Lupe era conocer a un hombre de su agrado. Volteó por todos lados, pero ninguno de los presentes le llamaba la atención. Entonces, en una esquina vio a ese tipo solitario y bien parecido. Se acercó para preguntarle si le servía algo. Al hablarle, el hombre, que vestía un traje negro con bordes dorados y botas muy bien lustradas, tenía una cara de galán de telenovela, a lo que Lupe se quedó fascinada. Le preguntó si quería algo de tomar. Él le respondió que sí, que le trajera un caballito de tequila con limón. Cuando Lupe le llevó el trago, este la tomó del brazo, invitándola a acompañarlo. Guadalupe se perdió en los ojos de aquel hombre guapo. Mientras pasaban los minutos platicando, este conquistaba a la hermosa Lupe, diciéndole cosas lindas. Después, debajo de la mesa sacó una guitarra e interpretó unas canciones rancheras. Guadalupe quedó asombrada con su majestuosa voz. Lupe le contó que estaba aburrida de su vida. Sus padres eran muy estrictos con ella. Le pidió al hombre que si le gustaría ser su novio. El tipo aceptó y le dijo que si ella quería, la llevaría a su hacienda a las afueras del pueblo, para que viviera junto a él. Ahí la tendría como reina, dándole todos los lujos y gustos que deseara. La ingenua Lupe aceptó sin pensarlo, y entonces salieron del bar. Afuera tenía amarrado un enorme caballo azabache, pura sangre. Se montó junto a él. Estaba dispuesta a cambiar su destino para siempre. En el transcurso del camino le pidió que la llevara a casa, porque le dejaría una nota a sus padres para que no se preocuparan. Pero el hombre no le respondía. Cuando al momento de tocarle la espalda, sintió que estaba caliente. En eso el hombre voltea, haciendo que Lupe se llevara el peor susto de su vida. Cuando vio que la hermosa cara del hombre se convirtió en un rostro cadavérico,
con ojos profundamente rojos y quijada huesuda. Lupe gritaba de miedo, pero el caballo galopó velozmente, como relámpago, hasta no saber más de ella. Desde aquel día, varias mujeres del pueblo desaparecieron sin dejar rastro. Los padres de familia encerraban a sus hijos temprano, no los dejaban salir por miedo a que se los llevara el charro negro. La leyenda cuenta que el charro negro es un hombre mandado por el diablo a cobrar la vida de las personas codiciosas. Tal es el caso de Fernando Pérez, un hombre que vendía tortas ahogadas y pozole en Guadalajara, pero estaba por cerrar su negocio. En el día apenas vendía 1 o 2 tortas, aparte tenía un montón de deudas. Una madrugada, después de salir de una cantina, caminó a casa en una solitaria calle de tierra, cuando a lo lejos escuchó el fuerte relinchar de un caballo. No quiso voltear y aceleró el paso, pero el sonido cada vez se hacía más fuerte. Entonces corrió, pero cuando va viendo lo sobrepasa un hombre, todo de negro, con sombrero de ala ancha. No se le veía el rostro. El caballo era negro como la noche, pero su rostro resaltaban sus huesos y unos penetrantes ojos rojos que parecía que lanzaban fuego. El misterioso hombre extendió su mano para mostrarle una bolsa que contenía monedas de oro puro. Fernando, sorprendido, no las aceptó. El hombre, insistiendo, se las volvió a mostrar, aunque éste se volvió a negar. Después aceptó, pensando en poder resolver sus problemas económicos. Tras haber aceptado, a Fernando le fue muy bien en su negocio. Sus tortas eran las más vendidas en Guadalajara. Su capital aumentó poniendo más negocios en varias partes del estado. Compró una lujosa hacienda y ganado. Se casó con una hermosa mujer, con la cual tuvo una bella hija, pero tiempo después, su amada esposa falleció en un fatal accidente, y su hija desapareció sin dejar rastro. Fernando se hundió en la depresión. Su negocio se vino abajo. Todo el dinero y joyas que tenía, guardado en una caja fuerte, desapareció como por arte de magia. Ya no pudo aguantar más y terminó quemando la hacienda con él dentro. Se cuenta que el capataz, cuando la hacienda se consumía por completo, vio que desde las llamas emergió un jinete vestido de negro, con un caballo del mismo color, galopando a toda velocidad, hasta perderse en la eterna oscuridad de la noche. El siguiente relato lo comparte Laura Gómez. Les cuento esta anécdota que me sucedió cuando nació mi hija. Despertamos de madrugada, ya que mi esposo se levantaba a las 4 de la mañana para irse a trabajar. Él se fue al baño, que estaba a unos 20 pies de la recámara. Tenía que pasar primero por la sala y al final estaba el baño. Yo me quedé planchándole su uniforme en la recámara. En eso, escucho que la puerta se abre lentamente. Yo estaba de espaldas a ella y me dicen con una voz muy ronca: ¿cómo está la niña? Yo volteé de inmediato y pensé que mi esposo me estaba haciendo una broma para asustarme, y estaba en el pasillo. Todas las luces estaban apagadas. Algo me dijo que me asomara, por lo que me asomé y no había nadie. Volteó a ver la puerta del baño y ahí seguía mi esposo. La puerta estaba cerrada y la luz estaba encendida. Rápido me metí a la recámara y abracé a mi bebé y me puse en la esquina de la cama pegada a la pared. En eso salió mi esposo del baño. Entró a la recámara y me dijo: ¿qué pasó? Le cuento lo que escuché y lo que me dijeron casi al oído. Y él se rió y me comentó: no te preocupes, es mi papá. Tenía la voz muy ronca. Le contesté que sí, muy ronca. Y él, muy quitado de la pena, me vuelve a repetir: no te preocupes, es mi papá. Y le digo: pues le dices a tu papá que se te aparezca a ti y no a mí. Yo no quiero que me ande preguntando nada. Yo nunca lo conocí. Pues le rogaba a mi esposo que no se fuera a trabajar. Yo moría de miedo. Tenía apenas 19 años y lo peor es que en esa casa sí había actividad paranormal. El caso es que se fue a trabajar mi esposo y yo me quedé sola, abrazando a mi hija.
hasta que amaneció y me pude dormir. Ya no volvió a suceder nada de este tipo. Creo que el suegro comprendió que me dio terror escucharlo. El siguiente relato se titula La anciana malvada y lo comparte Alex Morales. Tendría yo unos 8 años. Mis padres fueron a visitar a unos amigos, así que yo era la única niña en medio de la conversación de adultos, por lo que decidí explorar el lugar. Subí a la segunda planta. Desde ahí se veía todo muy lindo, hasta un gran jardín que había en aquella casa. El balcón tenía barrotes, bastante tupidos como para que no se pudiera caer uno, pero en mi aburrimiento jugando con los barrotes del balcón, pude notar que había uno suelto y se podía quitar fácilmente. Fue así que lo quité y pude ver que ahí quedaba un gran espacio donde yo podía caber. A esa edad, uno no mide las consecuencias de sus actos. Asomé mi cabeza por el barrote faltante. No estaba en peligro, solo miraba por el espacio, cuando sentí unas manos que me empujaban. Me querían hacer caer. Su fuerza no me daría la posibilidad de defenderme. Intenté gritar, pero el terror me paralizaba. Yo no podía ver a la persona que me estaba tratando de tirar, pero sentía sus manos huesudas y frías. Olía una colonia de olor a canela. Yo conocía muy bien este olor, porque en algún tiempo mi abuela usó esa colonia, así que pude intuir que era una mujer. Un gato cayó en el pasamanos del balcón. Su pelaje estaba erizado. Dio un maullido tan fuerte que me hizo doler los oídos, pero al escuchar aquel maullido, la mujer que me quería tirar del balcón dio un grito y desapareció. En ese instante pude gritar y corrí donde mis padres. También el gato huyó al escuchar mis alaridos. Conté a mis padres y a la pareja dueña de la casa lo que me acababa de ocurrir. Los dueños se preocuparon mucho. Era la 4ª vez que ese barrote había sido reparado y siempre volvía a aflojarse. Todo comenzó cuando una amiga de la mujer vio a su hija cuando cayó por el balcón y murió. Una niña que estaría por la edad mía. Los padres no pudieron superar esta pérdida y por tal motivo no quisieron tener más hijos, ni mucho menos mascotas, aunque el gato que yo vi se mantenía por aquellos lados y es como si fuera de la casa. La mujer, muy mayor ya, días después de ver caer a la niña y morir, también murió. Se quedó dormida y nunca más despertó. Una muerte muy bella, diría la señora de la casa. Varias veces volvimos ahí. Mis padres eran amigos de ellos, así que yo me encariñé con el gato y él conmigo. Al parecer sabía cuando yo iba a ir, porque también él llegaba, dirían los dueños de la casa. Una tarde subí a la segunda planta como de costumbre. Los dueños de la casa les aseguraron a mis padres que no había peligro. Todos los barrotes habían sido asegurados. El gato no aparecía por ningún lado. La tarde estaba un poco fría, así que no salí al balcón, sino que me entretuve jugando con unas cortinas muy grandes. En ese momento me colgaba de ellas y me mecía alegremente. De un momento a otro volví a sentir ese olor a colonia. Un sexto sentido me advirtió que debía correr, cuando unas manos me envolvieron con la cortina e intentaban ahogarme. Por medio de la cortina podía ver que era una mujer anciana, con unos ojos de color verde muy lindos, pero también una mirada penetrante y terrorífica. Quería gritar, pero como la primera vez, me fue imposible. Estaba paralizada del miedo. Además, las cortinas me impedían gritar. Sabía que todo estaba perdido, así que me dejé asfixiar. Seguía viendo sus ojos mirándome con odio. ¿Cómo podían unos ojos tan bellos reflejar tanta maldad? Cuando ya me sentía desfallecer, volvió mi amigo el gato, con su maullido habitual. La mujer dio un grito, y solo ahí escuché su voz. Me maldijo. Los dueños de la casa y mis padres corrieron al oír al gato y el grito de la mujer. Al verme ahí envuelta en esa cortina y de aquella manera, me creyeron que algo anormal estaba ocurriendo. La primera vez, creyeron que yo mentía, pero en esta ocasión vieron que era imposible que yo mismo hubiese hecho aquello con la cortina. Después de narrar lo ocurrido,
Se sorprendieron y se aterraron. La anciana que yo describía era la misma que había visto cuando su hija pequeña cayó por aquel balcón. Aquello era muy extraño, así que decidieron tratar de averiguar lo que ocurría. Después de algunos días, escuché a mis padres decir a sus amigos que se pusieron en contacto con una médium. No sé muy bien qué era en ese entonces. Nada se podía hacer. Les advirtió que debían cuidarse. Este espíritu tiene mucho poder y sed de venganza. Les aconsejo conseguir a un brujo que pudiera expulsar ese espíritu de ella. Ella no tenía ese poder. Ella solo podía verlos. Les recomendó un hombre muy sabio en esos asuntos. Llegó un domingo en la tarde. Dijo que era mejor de día, porque en ese día resucitó Jesús y venció a la muerte. Mis padres estuvieron ahí, pero no quisieron que yo fuera, así que me dejaron con una tía. Mis padres le contaron a mi tía que el hombre llevaba un crucifijo en su mano e iba diciendo algo así como: la sangre de Cristo tiene poder, sigue tu camino. El hombre les aseguró que aquella mujer fue una mujer muy bella, pero como su mayor deseo era tener un hijo y nunca pudo hacerlo, se llenó de odio y asesinó a varios niños, incluida la hija de los amigos de mis padres. Estos no podían dar crédito a aquellas palabras, pero el hombre no dejaba lugar a dudas. La mujer era tan malvada que después de muerta quería seguir asesinando, pero como los gatos son protectores, la obligaron a quedarse en esa casa. Así que ella solo tiene poder ahí, donde hizo su crimen más perfecto. Después de hacerla trascender al mundo de los muertos, pasar el camino que la llevara al infierno a pagar sus pecados, el hombre terminó con su ritual y aseguró que la malvada anciana se había ido para siempre. Muchas veces volvimos ahí. Claro que yo no subía a la segunda planta. Me daba temor estar sola. Más aún que mi amigo el gato nunca se volvió a aparecer por ahí. Recuerden que si desean compartir alguna anécdota, alguna narración o algo relacionado con lo sobrenatural, pueden escribirnos a lanocheysushistorias@gmail.com. Esperemos que hayan disfrutado de este episodio. Muy buenas noches y recuerden una cosa: no volteen a la oscuridad.